Soy el doctor Diego Arturo de Soler Ortiz de la clínica de pie y tobillo aquí en Mediarthros. Hoy les voy a platicar de un caso que tuvimos ayer, un pacientito con una fractura trimaliolar de tobillo después de estar jugando fútbol, una lesión considerablemente frecuente en este tipo de deportes. Y bueno, lo que pasó el día de ayer, en lo que nos referimos con una fractura trimaliolar en el tobillo, es que tenemos afectación tanto en el maleolo lateral, en el tobillo por la parte externa, el maleolo medial, el tobillo por la parte interna y el tobillo en su parte posterior. Es muy importante evaluar al paciente desde el principio radiográficamente y poder observar las tres fracturas, porque cada una tiene su complejidad y cada una tiene su porqué de resolverlas. En el caso de ayer lo que hicimos fue colocar una placa lateral por la parte externa del tobillo para poder regresarle la anatomía y la longitud al peroné. Por la parte medial se colocan dos tornillos para regresarle igual su zona anatómica al maleolo medial o el tobillo por la parte interna. Y por la parte posterior es muy importante evaluar el tamaño del fragmento y el desplazamiento que este tiene. En la parte de ayer el fragmento era muy pequeño, por lo que no fue necesario hacer una osteosíntesis o fijar el maleolo por la parte de atrás como en los otros casos, pero en esa zona se insertan ligamentos muy importantes, los cuales se llaman sindesmosis. En esa zona se inserta el ligamento sindesmal más importante de todos, por lo que no podemos dejarlo desapercibido y colocamos un tornillo o un sistema de botón atravesado entre los dos huesos para poder mantenerlos unidos en lo que el ligamento sana. Hay otros casos en la que el maleolo posterior es un poco más grande y ahí sí tenemos que hacer una osteosíntesis por atrás, ya sea con tornillos o bien con algún tipo de placa anatómica. El tornillo transindesmal que colocamos, o en otras veces que podemos colocar un sistema de botón, el sistema de botón realmente no es necesario quitarlo, ya que no va a generar realmente, como es un sistema de fijación flexible, no se va a romper ni mucho menos. Pero cuando colocamos un tornillo, en muchas veces decidimos retirarlo porque con el movimiento hacia arriba y hacia abajo que tienen el hueso de la tibia y el peroné, vamos a generar un estrés en el tornillo y se va a romper. Realmente no pasa mucho si se rompe, sin embargo creo que estéticamente y clínicamente para el paciente es más cómodo hacer el retiro del tornillo aproximadamente dentro de 6 semanas para evitar este suceso de la fractura del tornillo. En este tipo de pacientes la complicación más frecuente es la artrosis postraumática, que si lo pasamos a una definición más simple es que tu articulación empieza a desgastarse de forma prematura, empieza a haber un daño articular, y eso es porque la articulación no queda en su posición anatómica o no funciona en la posición en la que debe de quedar. Esto lo tratamos de evitar haciendo la cirugía, tratando de colocar cada huesito en su forma original y tratando de llevar cada ligamento en su trayecto natural para que el tobillo vuelva a restablecer su forma o su actividad lo más normal posible. En este tipo de pacientes, realizando la cirugía, tenemos el beneficio de poder, aparte de colocar todos los huesos y todo en su situación, en su posición anatómica normal, tenemos el beneficio de la movilidad temprana. Al tener todos los huesos fijados en su lugar, podemos empezar a hacer una terapia física y una movilidad mucho más rápida que si se tratan de forma conservadora. De esta forma el paciente va a tener una recuperación un poco más acelerada. Podríamos a lo mejor tener proceso de terapia, 20 a 30 sesiones de terapia física después de un lapso de 2 semanas de inmovilización para asegurar el correcto cierre de heridas, y así el paciente pueda regresar lo antes posible a sus actividades normales. Obviamente hay muchos casos y muchos tipos de fractura, pero en la mayoría de los casos, en las fracturas en pacientes activos, con estos tipos de procedimientos y una rehabilitación adecuada, los pacientes regresan a sus actividades deportivas o cotidianas de la forma más normal. Nosotros aquí en la clínica de cirugía de pie y tobillo, pues somos un equipo en el que realmente estamos enfocados en el área específica y contamos con el conocimiento y las herramientas adecuadas para poder resolver cualquier enfermedad o cualquier lesión que tengamos en esta zona del cuerpo. Nosotros en esta clínica los invitamos a que si tienen alguna molestia, hay algún problema o bien algún accidente o lesión en agudo, pues los